¿cierto? Según la planificación de la asignatura, ¿ya? Estamos en síndromes geriátricos. Ariana, ¿cuál síndrome geriátrico fue el que revisamos la semana pasada? ¿Te recuerdas? ¿El de caída? ¿Ya? El síndrome de caída. ¿Y en qué consiste el síndrome de caída? Bueno, como los adultos mayores van perdiendo como masa muscular y el tema igual del equilibrio tiene más riesgo de caída. El adulto mayor. ¿Cuándo vamos a decir que el paciente tiene un síndrome de caída? ¿Se recuerda? ¿No? Que nosotros tenemos que preguntar al paciente cuando hacemos la anamnesis para poder saber si que está con un síndrome. Yo he tenido caída durante el año. ¿Cuántas veces? Oh. No, 3. ¿Ya? Si el paciente dentro del año tiene 3 caídas, es porque el paciente ya está con un síndrome de caída. ¿Ya? Eso es importante que ustedes lo pregunten en cada entrevista que ustedes hagan a sus pacientes. ¿Ya? Lo más probable es que en nuestros terrenos vamos a pacientes, vamos a ver pacientes autovalentes. Por lo tanto, tenemos que nosotros predecir, ¿cierto?, si están con un síndrome de caída. ¿Ya? ¿Por qué será importante predecir un síndrome de caída, Camila? Porque va a afectar, o sea, puede que el estado empeore del paciente, si se cae, puede generar una fractura de muñeca o de cadera, lo que va a disminuir ay, se me olvidó el tiempo de vida, así, porque lo va a hacer más complicado a medida que vaya envejeciendo. ¿Y ahí por qué se complica? ¿Qué pasa? ¿Cómo se va a manifestar esa complicación? ¿En qué va a impactar? En la calidad de vida del paciente. Aparte de la calidad de vida. En la autonomía y independencia. La independencia, ¿cierto? En la funcionalidad de nuestra persona mayor. ¿Ya? Entonces, por eso es importante poder identificar si este paciente está con este síndrome. ¿Ya? Esther, ¿cuál es su nombre? Me olvidé. Esther, ¿qué otro síndrome geriátrico revisamos la semana pasada? ¿Vino el lunes pasado? ¿Sí? ¿Se recuerda de algún síndrome que revisamos en clase? ¿No? ¿Ninguno? Solamente dijeron síndrome de caída. ¿Otro más? Se recuerda que también vimos una escala para ver la dependencia del paciente y la idea era que esta escala no avanzara hacia la derecha. ¿Se acuerda cómo se llama ese síndrome? También lo revisamos en gerontología. Scarlett, ¿cómo se llama el síndrome? ¿Están estudiando clase a clase? Ese es, si no me equivoco, el de la dismovilidad. El de la dismovilidad. ¿Y cómo evaluamos la dismovilidad nosotros? ¿A través de qué instrumento objetivable? En que, se supone que se dividía en 3 cositas. Y en la última algo así de como usted dice, que lo clasifica de buena etapa. Y ahí va así como de si la persona va más allá, si va más a encamamiento. O si va más allá se me olvidó esa palabra. Pedestre. O que está en mi pedestación, ¿cierto? Sí. Más de manera más independiente. ¿Cómo se llama esa escala para clasificar la dismovilidad? ¿Se recuerdan? Que incluso les dije que era un médico geriatra de Chile que la había diseñado. Tipificación. Ya, la escala de Dinamarca. ¿Ya? Así se llama la escala, para que no lo olviden. ¿Ya? Así. Entonces ahí nosotros podemos ver, ¿cierto? Si la patología se instauró de manera aguda, ¿ya se acuerdan? O bien larvada, ¿cierto? Iba de a poquito instaurándose en el paciente. Necesito que vayan estudiando clase a clase. Recordar que este semestre no hay asincrónico, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que este semestre va a ser el corta cabeza para varios, ¿ya? Porque hay muchos que en gerontología debiesen haber reprobado y por la asincrónica, ¿cierto?, pasaron. Pero yo también tienen que ser conscientes de que este semestre van a haber pacientes, por lo tanto tienen que manejar la materia, porque si no van a pasar vergüenza y aparte que la idea es que nosotros le demos un buen tratamiento a nuestro usuario. ¿Ya? Entonces si no manejan los conceptos básicos van a dar botes con el paciente. Y la verdad que es súper incómodo estar el profe, estar el paciente, que ustedes no
no sepan cómo actuar. Ya, así que necesito que vayan estudiando. Voy a empezar a hacer, si no, quiz, ¿ya? Ahí, para que estudien, porque de verdad que como que ven la clase y materia olvidada, ¿ya? Así que tienen que empezar a estudiar. ¿Qué otro síndrome pediátrico aparte de riesgo de caída, de inmovilidad, vimos la semana pasada? El síndrome de fragilidad, ¿cierto? El síndrome de fragilidad tiene unos criterios. ¿Se recuerdan de esos criterios? Pérdida de peso involuntaria. Pérdida de peso involuntaria, ¿cierto? ¿Qué más? Sentimiento de agotamiento general. Ya. Debilidad. Debilidad, ¿ya? Lenta velocidad al caminar y bajo nivel de actividad física. ¿Ya? Entonces es importante que ustedes también identifiquen. ¿Cuál se llama el instrumento que nosotros vamos a usar para ver la fragilidad de nuestro paciente? ¿Lo vimos en laboratorio? Tuvieron que entregar un informe de eso. El SPPD, ¿cierto? ¿Qué decía el SPPD? Si tiene menos de 10 puntos, el paciente está con riesgo de Discapacidad. y de fragilidad, ¿ya? Entonces es importante que lo sepan. Hoy día, ¿cierto? Vamos a hablar acerca de la polifarmacia, que es otro síndrome, ¿cierto? Que está muy asociado al riesgo de caer, ¿ya? ¿Por qué está tan asociado al riesgo de caer? Porque generalmente los pacientes les cuesta conciliar el sueño durante la noche. No sé si han escuchado que a los adultos mayores les cuesta como dormir temprano, más bien ellos se duermen tarde. Entonces generalmente para poder mejorar, ¿cierto?, el ciclo circadiano de estos pacientes, los médicos generalmente les dan psicotrópicos, ¿ya? Que son medicamentos para dormir. Por lo tanto, estos pacientes, ¿cierto?, cuando el paciente toma psicotrópico les cuesta mucho, ¿cierto?, despertar en la mañana, están más adormecidos, ¿cierto? Por lo tanto, están mucho más predispuestos a caer. ¿Qué pasa si tenemos polifarmacia, tenemos incontinencia urinaria y tenemos riesgo de caída? ¿Qué pasa con ese paciente? ¿Está en riesgo o no? Claro que sí. Ya está en riesgo más cercano, ¿cierto?, a la mortalidad, a la morbilidad, ¿cierto? Por lo tanto, es un paciente de riesgo y nosotros tenemos que estar atentos con eso, ¿ya? ¿Cuándo nosotros vamos a decir que hay polifarmacia? ¿Cuándo nosotros indicamos o qué sugieren los autores? Consume menos 5 fármacos. Ya, más de 5 fármacos, aunque hay autores también que refieren que son entre 3 fármacos o más, ¿ya? Pero generalmente quédense con el 5, ¿ya? De 5 fármacos o más. Yo les decía también que donde hay carencia de geriatras, ¿cierto?, los adultos mayores se ven en la obligación de ir a médicos de diferentes disciplinas y cada médico de diferentes disciplinas, según su enfermedad, ¿cierto?, le empieza a administrar fármacos, pero ninguno se encarga de ver si estos fármacos van a interaccionar entre sí y les va a generar efectos, ¿ya? Por lo tanto, el paciente, ¿cierto?, está más predispuesto, ¿cierto?, a tener una dependencia, ¿ya? ¿Queda claro? ¿Por qué es tan importante la polifarmacia? Porque muchas veces el paciente, ¿cierto?, tiene una cajita de medicamentos y cuando a veces están enfermos, pescan el medicamento que les dieron para esa patología y lo consumen. ¿Cómo se llama eso? Sin estar bajo la supervisión médica. La automedicación, ¿ya? Entonces también están con otro factor importante, ¿ya? Lo otro, nosotros cuando consumimos medicamento, ¿qué es lo que debiese hacer un paciente? ¿Qué cuidados debiese tener el paciente para manipular ese medicamento? Sobre todo un paciente mayor. Está asociado a lo que tiene que ver con la adhesión al tratamiento farmacológico. ¿Qué debiese tener el paciente? ¿Con qué debiese tener cuidado? ¿Con la dosis? Con la dosificación, Como la mezcla de medicamentos, ¿no? la mezcla de medicamentos. Las horas correspondientes. Y también, ¿cierto?, cumplir con el horario, ¿cierto?, que dice la receta médica, ¿ya? ¿Qué pasa si yo el antibiótico lo tomo cuando yo quiero? El paciente toma el medicamento cuando él se recuerda que tiene que tomar. ¿Qué pasa ahí? No va a hacer efecto de dices. Ya, ¿y qué va a ocurrir ahí si es que no hace efecto? Va a seguir tomando más dosis. Ya, y también va a reagudizar, ¿cierto? Yo les digo siempre
que el paciente en el hospital, claro, lo cuidan, ¿cierto? Le entregan su dosis en el tiempo, pero después se va a la casa y si él tiene alguna alteración cognitiva, si no tiene redes de apoyo, lo más probable es que este paciente deje de tomar el medicamento y va a volver al hospital, ¿ya? Y así se va a ir debilitando de a poco, ¿ya? Bueno, va a afectar, ¿cierto?, la calidad de vida del paciente también. Y bueno, ahí como lo mencioné anteriormente, también va a impactar en la morbilidad y la mortalidad, ¿ya? Y la complejidad de la atención. Además pone una enorme carga financiera tanto para los adultos mayores como para el sistema de salud, ¿ya? Bueno, nosotros tenemos, no sé si han escuchado, yo creo que sí, en farmacología, ¿cierto? Han escuchado hablar de la prescripción inapropiada y las reacciones adversas. ¿Cuál es? ¿Es lo mismo o son conceptos totalmente diferentes? Son distintos. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Me puedes decir cuál es cuál? Es que efectos adversos se supone que es como lo que podría pasar, pero en sentido como malo. Y una prescripción inapropiada siento que algo que pasa antes del efecto adverso. No sé si se entiende. Ya, por ahí va la pregunta. No puede ser que la prescripción inapropiada es que el médico dé como una dosis incorrecta al paciente y los efectos secundarios son los que sí o sí el medicamento puede tener la reacción del paciente. Ya, muy bien. Así, buenos días. La prescripción inapropiada, ¿cierto?, es cuando el fármaco da una dosis que no es la adecuada para el paciente. ¿Cómo nosotros adecuamos esa dosis para el paciente? ¿Según qué conceptos o qué parámetros? El peso y la edad, ¿cierto? Y la talla, muchas veces, ¿ya? Entonces, de acuerdo a eso, el médico, ¿cierto?, va a dispensar el medicamento. La prescripción inapropiada, ¿cierto?, es cuando ese ajuste, ¿cierto?, de gramos que tiene que ingerir el paciente de ese medicamento está mal entregado, ¿ya? Esa es la prescripción inapropiada, ¿ya? Y es el riesgo de sufrir efectos adversos mayores al beneficio clínico, especialmente cuando existen alternativas terapéuticas más seguras y eficaces. Uso de fármacos con una mayor frecuencia o mayor duración que la indicada. Esto se debe mucho, chicos, ¿ya? Hay veces que el médico no entrega esta educación de decirle, no sé, el paracetamol, tómelo solamente en caso de dolor, sino que el médico le entrega el paracetamol al paciente y el paciente piensa que a veces se lo tiene que tomar como un medicamento para una enfermedad crónica, y no es así. ¿Ya? Y el impacto que hace a nivel hepático y a nivel renal, ¿cierto?, del paracetamol, ¿cierto?, es significativo, sobre todo en una persona mayor, ¿ya? Entonces, esas cosas ustedes también las tienen que manejar. Cuando nosotros vamos a preguntar qué fármaco tiene el paciente, ¿en qué momento? En la anamnesis. ¿En cuál anamnesis? No, en la remota, ¿cierto? Ahí nosotros preguntamos qué medicamentos funcionan, ¿ya? Entonces ahí es vital que ustedes sepan identificarlo. Bueno, y también es muchas veces cuando el medicamento no es el idóneo para este paciente, porque a lo mejor tiene otra patología que está tomando un medicamento y que ese medicamento puede interaccionar de manera negativa con este que va a entregar el médico. Por eso es importante que todos los médicos manejen al 100% la farmacología. En caso de que no tengamos un médico, ¿a quién debiésemos recurrir para preguntar? Al mismo que trabaja en la farmacia, el farmacéutico. Ya, al químico farmacéutico, ¿cierto? Que es el encargado de ver la interacción entre cada uno de ellos. La reacción adversa al medicamento, ya, la reacción adversa, como lo mencionaba la Diana y la Katia, ¿cierto? Es cuando el médico le da el fármaco a la dosis adecuada, pero independiente si la dosis está inadecuada, el paciente tiene estos efectos secundarios. ¿En qué se va a traducir estos efectos secundarios? Dolor estomacal, ¿cierto? Mareos, náuseas, somnolencia. ¿Ya? ¿Qué pasa? Viene la etapa de la primavera, empiezan las alergias. ¿Qué pasa con los histamínicos? ¿Qué efectos secundarios nos generan? Los antihistamínicos, ¿saben lo que son, cierto? ¿Sí? Ya, los antihistamínicos son todos los medicamentos que entregan, ¿cierto?, para los procesos alérgicos, ¿ya? Y generalmente, ¿cierto?,
no sé si han escuchado hablar de la loratadina, ¿sí? Sí. Ya. Ese fármaco da somnolencia, ¿ya? Hay otros fármacos que son antihistamínicos que no generan somnolencia, pero son muy poquitos, ¿ya? Entonces, esto va a generar, ¿cierto?, una reacción adversa al fármaco. ¿Es lo mismo entonces que reacción adversa que prescripción inapropiada? No. ¿Queda claro el concepto? ¿Sí? Ya. Bueno, acá hay algunos fármacos, ¿cierto?, que están asociados a los adultos mayores, ¿ya? Y que generan ciertos efectos secundarios en ellos, ¿ya? ¿Por qué acá les marqué la levodopa? ¿Para qué este fármaco? Para el Parkinson. Para el Parkinson, ¿cierto? ¿Y qué genera este fármaco? Libera dopamina, ¿ya? Que tiene que ver, ¿cierto?, con las alteraciones del movimiento, ¿cierto? Porque empieza a haber un menos nivel, ¿cierto?, de este neurotransmisor y hace que el movimiento, ¿cierto?, se vea alterado en un paciente con Parkinson, ¿ya? Entonces, generalmente el paciente que tiene Parkinson, ¿cierto?, se le administra este fármaco, ¿ya? ¿Y cuáles son las reacciones adversas que va a generar? Una hipotensión ortostática, ¿ya? ¿Qué es una hipotensión ortostática, Esther? ¿Hipo qué significa? ¿Hipo? ¿Ah? ¿Qué es hipo? ¿Qué es hiper? Hiper sería como mayor o aumento. Sobre lo normal, ¿cierto? Y hipo sería Bajo lo normal. Por lo tanto, acá, y tensión, ya. Una hipotensión, ¿cierto?, ortostática es cuando, ¿no es cierto?, el paciente se levanta abruptamente, ¿cierto?, y se marea, porque empieza a llegar menos circulación sanguínea a nivel de los miembros inferiores, ¿ya? Y el paciente tiende a marearse. ¿Qué pasa cuando un paciente está en decúbito supino y yo lo levanto de inmediato? ¿Qué va a sentir el paciente? Mareo, ¿ya? Entonces esto es súper importante, yo en esto me fijo bastante. Cuando nosotros atendemos a nuestro paciente y le hacemos ejercicio, ¿ya? Y le hacemos el ejercicio en decúbito supino, acostado, ¿ya? Y después vamos, no sé, lo llevamos y empezamos a hacer ejercicio en bípedo. Es importante primero sentarlo al borde de la silla o al borde de la camilla, ¿cierto?, en este caso, y que se quede ahí un minuto, ¿ya? Y de ahí recién lo levantamos, ¿ya? Porque si no podemos ocasionar este efecto, ¿ya? Y este efecto también se ve presente con el uso de la levodopa, ¿ya? Bueno, delirium también genera la levodopa si no está dentro, ¿cierto?, de sus dosis adecuadas, ¿ya? Los opiáceos, ¿para qué los opiáceos o opioides, ¿cierto? ¿Para qué este grupo de fármacos, para qué patologías son? Para depresión. ¿Ah? Para depresión. Ya, pero está asociado a dolor, ¿cierto?, más crónico. Artrosis puede ser. No. Jimena, ¿algo que lo pueda asociar a alguna enfermedad? ¿Qué pasa a los pacientes que tienen cáncer en etapas terminales? ¿Qué medicamentos se les administran? ¿Han escuchado hablar del tramadol? ¿Sí? Hay otro medicamento también que se administra que a veces generalmente se pegan con forma de parche, ¿cierto? Pero no me acuerdo el nombre en este momento. La morfina, ¿ya? La morfina también está dentro de este grupo de medicamentos. Ya todo lo que tiene que ver con enfermedades, ¿cierto?, que son terminales, ¿ya? Los corticoides, ¿han escuchado hablar de los corticoides? ¿Ah? Sí. ¿Sí? ¿Qué efectos adversos generan los corticoides? Gastritis. No, hiperglucemia. ¿Qué es la hiperglucemia? Que tiene alta el azúcar en sangre. ¿Cuántos son el nivel normal de la glucosa en una persona? Pero, ¿hasta 140? ¿Ya? En ayuno, obviamente. Ah, ya. Y en el día, diariamente, 200 gramos por decilitro.
¿ya? Entonces este fármaco hace que el azúcar, hay un aumento, ¿cierto?, de los niveles de azúcar en la persona, ¿ya? Una insuficiencia suprarrenal también puede generar por eso que es tan importante los corticoides. Hay muchos efectos adversos de los corticoides, porque a los niños hay que tener ojo con el uso de corticoides, porque también impacta en el crecimiento, ya en la hormona del crecimiento. También genera el síndrome de Cushing. No sé si han escuchado hablar del síndrome de Cushing, ¿ya? Que es el síndrome de cara luna, ¿ya? Entonces, ojo con cuando el paciente está consumiendo un corticoide, tiene que tomarlo en el horario que le corresponde, ¿cierto? Y también en el horario que le corresponde y ver si es que tiene algún efecto adverso, ¿ya? En un adulto mayor hay uno de los factores que influye, ¿cierto?, en los fármacos es el nivel de escolaridad, ¿ya? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué pasa si una persona tiene un bajo nivel de escolaridad, llegó hasta cuarto básico, hasta tercero básico? ¿Cómo va a ser la adhesión de este paciente mayor al tratamiento? ¿Será un paciente que tenemos que tener ahí prendidas las alertas para ver si está consumiendo bien el fármaco? Sí. Lo más probable es que el paciente se olvide, lo más probable es que el paciente no tenga, ¿cierto?, la conciencia de la importancia de consumir el fármaco. Ya piensan que a veces es como algo más nomás al tratamiento y no es así. Ya, sobre todo los pacientes que tienen enfermedades crónicas. Bueno, factores que se asocian, ¿cierto?, a la polifarmacia, factores de riesgo: la edad muy avanzada, lo nombré recién, el bajo nivel educacional, múltiples comorbilidad, hospitalización reciente, la depresión, pérdida de funcionalidad, ¿ya? ¿Y por qué se ve afectada acá? Porque si el paciente ya está con un cierto grado de dependencia, ¿cierto?, puede ir aumentando. Bueno, hay ciertas recomendaciones para prevenir los riesgos del medicamento. Ya, realizar un diagnóstico preciso, realizar una historia farmacológica completa y revisar fármacos actuales antes de prescribir, considerar la posibilidad de tratamiento no farmacológico, establecer objetivos de tratamiento, evaluar el perfil farmacológico del paciente en su conjunto, seleccionar el fármaco más adecuado y seleccionar la presentación más adecuada. ¿Ya? Acá me quiero detener. ¿Es lo mismo que consumir un fármaco en jarabe o en comprimido o una inyección? Ya. ¿Por qué no? A lo mejor la hora de efecto que tiene el medicamento. ¿Ya? ¿Cómo va a tener una acción más rápida? A través de una inyección, ¿cierto?, intravenosa o intramuscular, ¿cierto?, dependiendo del fármaco. ¿Ya? Los comprimidos, por ejemplo, en los niños, ¿qué es mejor administrar? ¿Un fármaco en comprimido o en jarabe o en gotas en los niños? En los niños es mucho más fácil, ¿cierto?, que él pueda consumirlo a través de un jarabe o a través de gotas, ¿ya? Y para un adulto mayor que tiene problemas de deglución, ¿será bueno a lo mejor que consuma comprimido? No. Entonces, por eso es que es importante que ustedes puedan revisar la caja de medicamentos, ver cuáles son los antecedentes que tiene este paciente, para que ustedes también los puedan educar y a lo mejor preguntarle al médico si ese fármaco se lo puede dispensar en otro modelo, ¿ya?, en otra forma. Porque a veces el paciente le cuesta deglutirlo o tragarlo, ¿ya?, y deja de tomarlo, solamente por el hecho de que no lo puede tomar, ¿ya? Entonces es importante que ustedes le hagan hincapié también en saber cómo él consume ese fármaco. ¿Ya? Y esto yo me fijo harto cuando ustedes preguntan los fármacos en la anamnesis, ¿ya? Bueno, consecuencias, ¿cierto? Predictor de mortalidad, aumenta las consultas al servicio de urgencia, la hospitalización y aumento de caídas. Otro síndrome importante, ¿cierto?, y que nos afecta más al sexo femenino, ¿cierto?, con respecto al masculino, es la incontinencia urinaria, ¿ya? La OMS, ¿cierto?, la define como la pérdida involuntaria de orina que ocasiona un problema higiénico y social y que puede demostrarse objetivamente. En el 2002 la Sociedad, ¿cierto?, de Continencia la define como cualquier queja de pérdida involuntaria de orina. ¿Cuáles son los tipos de incontinencia urinaria? Nosotros lo revisamos el semestre pasado. ¿Se acuerdan que habían dos tipos? Bueno, hay tres.
¿Se acuerdan que habían dos incontinencias? Incontinencia de... ¿Qué pasa cuando la persona tiene incontinencia, cierto? Y se orina al toser o se orina al estornudar. La incontinencia de esfuerzo, ¿ya? Bueno, tenemos factores de riesgo ya, como les dije, ¿cierto? Tanto comunes en hombres como mujeres, y entre estos está la edad avanzada, accidentes familiares, ¿cierto? Enuresis en la edad infantil. ¿Saben lo que es la enuresis? Ya es cuando los niños, ¿cierto?, no tienen control del esfínter y se orinan, sobre todo por la noche, ¿ya? Infección del tracto urinario, deterioro cognitivo y funcional, ¿ya? ¿Qué pasa, cierto, cuando el paciente tiene una lesión medular a nivel de S1 a S2? ¿Tiene control del esfínter? No va a tener control del esfínter, ¿ya? En el caso de un deterioro cognitivo también puede ser que tenga una incontinencia urinaria, ¿ya? En las mujeres, ¿ya? Y sobre todo, ¿cierto?, las que son madres, ¿cierto?, el embarazo, ¿ya? El principal factor, ¿cierto?, predisponente para tener una incontinencia urinaria. Por eso que es importante en la anamnesis preguntar tipo de parto, cuántos hijos, ¿ya? Porque eso también nos puede dar nociones que a lo mejor la paciente pueda tener una incontinencia urinaria no tratada, ¿ya? ¿Cómo se llama cuando el paciente me dice que le sacaron el útero? ¿Cómo se llama esa operación? Cuando son operadas y le sacan el útero. Histerectomía. ¿Ya? Generalmente hay varios pacientes mayores, ¿cierto?, que se van a encontrar con ese diagnóstico, ¿ya? Bueno, el parto vaginal, ¿ya? La histerectomía que les mencioné recién, el tratamiento hormonal sustitutivo, el prolapso de órganos pélvicos, la obesidad y la diabetes mellitus, ¿ya? Y en el caso de los varones, ¿cierto?, síntomas del tracto urinario inferior y la prostatectomía. ¿Qué es la prostatectomía? Debe ser que le sacaron la próstata. Ya, una extirpación, ¿cierto?, de la próstata. Bueno, tenemos una clasificación, ¿cierto?, de la incontinencia, como lo mencionó la compañera, la incontinencia de esfuerzo y la incontinencia de urgencia, y cuando estas dos se funcionan como una mixta, ¿ya? La de urgencia, ¿cierto?, es cuando la mujer, ¿cierto?, o bueno, generalmente las mujeres, ¿cierto?, más que los hombres, sienten estas ganas, ¿cierto?, repentinas de salir al baño, ya no pueden contener, ¿cierto?, porque el músculo defusor, ¿cierto?, no está funcionando como debiese de mantener la contracción para después vaciar la vejiga, ya entonces tienen las ganas imperiosas de acudir al baño. Después tenemos, ¿cierto?, la incontinencia de esfuerzo, que ya la habíamos mencionado, ¿cierto?, producto de un estornudo, producto de la tos, ¿ya? Bueno, y la incontinencia mixta, que es la fusión de las dos mencionadas recién, ¿ya? Bueno, dentro de las medidas generales, ¿cómo va a impactar en una mujer, ¿cierto?, o en un varón la incontinencia urinaria en sus actividades cotidianas? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo impacta? No puede hacer mucha fuerza. Ya no puede hacer fuerza. Las interrumpe al estar en medio de una actividad. Exacto, ya las interrumpe. La incontinencia urinaria impacta directamente en su calidad de vida, porque la mujer generalmente empieza a dejar de hacer sus actividades por vergüenza a orinarse, ¿cierto?, en público y no alcanzar a llegar al baño, ¿ya? Entonces empiezan a dejar de asistir a actividades sociales, ¿ya? Y para esto, ¿cierto?, existen medidas higiénicas, ya, en donde hoy en día, ¿cierto?, existen apósitos en donde la mujer, ¿cierto?, tiene que utilizar, pero lo mismo, ¿cierto?, no es como lo más idóneo o uno se siente incómoda, por lo tanto, ¿cierto?, también impacta. Como kinesiólogos hoy en día, ¿cierto?, sí existen ejercicios
que sí se pueden trabajar con los adultos mayores y con las mujeres, ¿cierto?, que han tenido parto vaginal para poder fortalecer el piso pélvico. ¿Cómo se llaman esos tipos de ejercicios? ¿De qué? ¿Ya? Eso lo van a ver después con la profe Estela, ¿ya? Pero realización de contracciones repetidas de los músculos del suelo pélvico. Su objetivo es incrementar la resistencia, siendo muy útil en la incontinencia de esfuerzo, ¿ya? Y ahí se hace un reentrenamiento vesical, ¿ya? Y ahí generalmente es el kinesiólogo, ¿cierto? Este es un puesto de trabajo que se abre hace como ya 10 años, ¿cierto? Y la disciplina que realiza un kinesiólogo, de hecho ahora hay kinesiólogos que se dedican a esta área en el hospital, ¿ya? Bueno, ¿dudas, consultas hasta ahí? También nosotros habíamos hablado de otro síndrome que también impacta y que tiene que ver con la fragilidad cognitiva, ¿ya? Que es el deterioro cognitivo, ¿ya? Bueno, este es un síndrome en el que se observa la alteración parcial o total en uno o más dominios superiores de la cognición, ¿ya? ¿Cuáles son los dominios de la cognición? Sin ver ahí. Dominios de la cognición, dominios cognitivos, ¿cuáles son? Memoria, lenguaje. ¿El cálculo es un dominio cognitivo? Sí. La atención, ¿cierto? Funciones ejecutivas, ¿cierto? Donde yo puedo hacer una tarea, una actividad, ¿ya? Con respecto a lo esperado de una persona del mismo grupo etario o nivel educativo. ¿Qué pasa, cierto, con estos dominios cognitivos durante el envejecimiento? Van disminuyendo, ¿cierto? Y estos al disminuir, ¿cómo van a afectar en las actividades que desarrolla un adulto mayor? Mucho, por ejemplo, como estábamos hablando de los medicamentos, la memoria afectaría bastante porque se va a olvidar de tomarse su fármaco o también en función ejecutiva, a lo mejor al comprar algo, lo pueden estafar, no sé. ¿Esa cosita? Van a perder su... ¿Qué pierden? Autonomía. Pierden su autonomía, ¿cierto? Su independencia. ¿Cuál es la diferencia entre autonomía e independencia? Que la autonomía es algo como que él va a escoger, no sé, la independencia es que se puede vestir, pero la autonomía es lo que él escoja para vestirse, no que se la escojan. Por ejemplo, ponte esto, él se puede vestir solito, o al que yo me voy a poner esto y él se puede vestir. Exacto. Ya, la capacidad de decisión. Ya, eso es importante, la toma de decisión que tengo yo sobre lo que yo quiero hacer. ¿Ya? Esa es la autonomía. ¿Ya? Bueno, nosotros ya había mencionado, ¿cierto?, que está el deterioro cognitivo menor o leve y el deterioro cognitivo mayor. El deterioro cognitivo mayor está asociado a todo lo que tiene que ver con las demencias, ¿ya? Deterioro cognitivo leve o menor, ¿cierto?, es cuando existe, ¿cierto?, un descenso de estos dominios cognitivos que le acabo de mencionar, pero que no van a impactar ni en las actividades instrumentales ni en las actividades básicas de la vida diaria, ¿ya? La persona nota que se olvida de las cosas, ¿cierto? Pero no va a impactar en que se pueda bañar, en que se pueda vestir, ¿ya? Es importante. Aún estamos al debe con este concepto en la salud, en los profesionales de salud, sobre todo en los médicos, ya que todavía no logran identificar entre uno y otro, porque generalmente a los pacientes que aún no están diagnosticados con demencia, aún todavía salen diagnósticos con demencia senil, y ese concepto ya no existe. ¿Ya? Entonces todavía estamos como, estamos un poquito lentos con ese concepto, ¿ya? La demencia es una enfermedad crónica. ¿Ya? Es crónica, es progresiva, esta no va a ir mejorando, al contrario, va a ir empeorando, ¿ya? Va a ir empeorando porque va a ir alterando tanto sus actividades básicas de la vida diaria como sus actividades instrumentales. Y en esta, a diferencia del deterioro cognitivo leve,
la demencia, ¿cierto? Sí está afectado sí o sí el dominio de la memoria, ¿ya? Ese sí va a estar alterado. Pero además se va a sumar otro dominio cognitivo y así a poquito, ¿cierto? Se van a ir sumando los otros, ¿ya? La evolución clínica es crónica, como los mencioné, progresiva, acompañada de una dependencia completa. ¿Qué pasa con un paciente con Alzheimer? ¿Cómo va a ir impactando dentro de sus actividades instrumentales, en sus actividades básicas de la vida diaria? ¿Una persona con Alzheimer es capaz de salir por sí solo a dar una vuelta al parque? No, ¿ya? Tienen que estar, ¿cierto?, acompañados de alguien porque ellos se desorientan fácilmente, ¿ya? Las principales causas de demencia en el anciano son la que tiene mayor frecuencia, ¿cierto? Alzheimer, la demencia de los cuerpos de Levy, ¿ya? La demencia asociada al Parkinson o la demencia parkinsoniana, ya cuando sobre todo los pacientes que ya tienen una larga data de Parkinson tienen este tipo de demencia, ¿ya? Y la demencia frontotemporal. Bueno, acá tenemos una tabla comparativa, ¿cierto?, entre la demencia y el deterioro cognitivo leve, ¿ya? Bueno, los criterios diagnósticos del deterioro cognitivo leve: referir evidencia de preocupación respecto a un cambio en la cognición y en comparación con el estado previo del paciente. En este caso, generalmente es el paciente el que acusa, ¿cierto?, que se está olvidando de las cosas, ¿ya? En este caso, en la demencia, tiene el que acusa, el paciente se dará cuenta de que está con alteración. En este caso, generalmente el que acusa es el cuidador o el familiar más cercano, ¿ya? O en este caso, si el paciente está institucionalizado, en este caso el profesional de salud, ¿ya? En ese caso, ¿qué podríamos hacer nosotros como kinesiólogos si nosotros nos encontramos, ¿cierto?, con un hijo que dice: ¿sabe que mi mamá está con problemas de memoria, deja prendida el gas, no sé, miles de cosas, deja prendidas las luces, deja abierta el agua, ¿ya? En este caso, nosotros, ¿qué haría usted en el caso de que el hijo, ¿cierto?, le dice que su mamá está dejando abierta la llave, dejó abierta la llave del gas? ¿Qué haría usted en este caso como kinesiólogo? Si nota, ¿cierto?, y aplica un mini mental o un MOCA y sale alterado, ¿qué haría usted? ¿Cómo actúa ahí con el paciente? ¿Nosotros lo podemos ver como disciplina? ¿Dónde lo tendríamos que derivar? A un neurólogo o a un neuropsicólogo, ¿ya? Para que le haga todas estas pruebas, ¿cierto?, que son mucho más específicas para ver estos dominios cognitivos, ¿ya? Preserva la independencia en sus habilidades funcionales, aunque presenta errores o le cuesta más tiempo realizar las tareas más complejas, como pagar cuentas y comprar, ¿ya? Y no presenta evidencia de demencia. En el caso de la demencia, hay una interferencia en la funcionalidad, en el trabajo y en las actividades cotidianas, o sea, sí van a impactar, ¿ya? Declive en el funcionamiento y la ejecución en comparación con estadios anteriores, no puede ser explicado por delirio o trastorno mayor psiquiátrico, deterioro cognitivo diagnosticado y objetivado mediante una evaluación neuropsicológica, ¿ya? Entonces, a través, ¿cierto?, de test más específicos que los realiza el neuropsicólogo, ¿ya? Bueno, y hay una alteración también en el razonamiento, en la adquisición y recuerdo de nueva información, alteración en las habilidades visoespaciales y alteración en las funciones del lenguaje, ¿ya? ¿Qué test evalúa visoespacialidad? ¿Lenguaje? ¿Se recuerdan de algún test que nosotros podamos evaluar esos dominios cognitivos? En el mini mental, ¿qué parte del mini mental nosotros evaluamos visoespacialidad? ¿O visoconstrucción? El 8, ¿cierto? Cuando hace el 8, el paciente, nosotros estamos evaluando ese dominio cognitivo, ¿ya? En el caso del MOCA es cuando nosotros le pedimos hacer al paciente un cubo, ¿ya? Bueno, también dentro de los síndromes geriátricos tenemos las úlceras por presión. Ya, si bien es cierto, nosotros no tenemos ninguna injerencia en las úlceras por presión, porque esto es más parte del enfermero quien se encarga de curar las úlceras por presión, nosotros sí tenemos que ser capaces
de poder identificarlas para poder avisar, ¿cierto?, en caso de que requiera curación, ¿ya? Bueno, y esta se genera por una lesión isquémica localizada en la piel y tejidos subyacentes con pérdida de sustancia cutánea producida por presión prolongada o fricción entre dos planos. Bueno, existe, ¿cierto?, la presión capilar máxima es de 20 miligramos por mercurio y la presión tisular media es entre 16 y 33 miligramos de mercurio. Presiones superiores ejercidas sobre esta área concreta durante un tiempo prolongado va a desencadenar en un proceso isquémico. ¿Qué es la isquemia? ¿Qué pasa con el oxígeno ahí? ¿En una isquemia? ¿Aumenta? ¿Disminuye? Disminuye, ¿cierto? Llega menos irrigación sanguínea a la zona. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir ahí? Si el tejido no se está oxigenando, se va a comenzar a debilitar, ¿cierto? ¿Y qué pasa también con un paciente mayor si no está bien hidratado, ¿cierto? Va a tener menos, ¿cierto?, hidratación, valga la redundancia, ¿cierto? Y por lo tanto va a estar más predispuesto a generar úlceras por presión, ¿ya? Bueno, dentro de los factores que la van a contribuir, ¿cierto?, son las presiones. ¿Qué se sugiere, ¿cierto?, para ir evitando o mejorar o que no se produzcan las úlceras por presión? Que el paciente se vaya movilizando cada 2 horas, ¿cierto? Y dentro de los reparos óseos, ¿cierto?, que tiene el paciente, ir colocando a lo mejor almohadillas, ¿cierto?, para que tenga una mejor apoyo, ¿ya? ¿Dónde ubicamos generalmente nosotros las úlceras por presión? A nivel del sacro, del codo, la rodilla, ya, bueno, en el caso si el paciente está en decúbito prono, ¿ya? ¿Qué más? A nivel de las escápulas, ¿ya? A nivel de los talones, ¿cierto? También se generan las úlceras por presión, ¿ya? Las más graves son a nivel del sacro, ¿ya? Bueno, dentro de las presiones, ¿cierto?, que van a incidir que se genere esto es la presión, ¿ya? Es la fuerza ejercida por una unidad de superficie perpendicular a la piel debido a la gravedad y provoca aplastamiento tisular que obstruye el flujo sanguíneo y que va a generar una hipoxia de los tejidos y posteriormente una necrosis. También está la fricción, ¿ya? Como menciona ahí la flecha, ¿cierto? Es una fuerza tangencial que actúa paralelamente a la piel y produce roces por movimiento y la humedad aumenta la fricción aparte de macerar la piel, ¿ya? Entonces la piel, ¿cierto?, se va humedeciendo, ¿ya? Y va generando estas lesiones. Y también el otro factor es el pinzamiento vascular, ¿ya? Combina los efectos de presión y fricción, por ejemplo, la posición de Fowler, que provoca presión y fricción del sacro. Ya, y para evitar que se produzca la presión y la fricción, ¿qué ayudas técnicas nosotros tenemos para suplir esto? De que no se vayan produciendo estos puntos de presión en los reparos óseos. Los cambios de posición. ¿Ah? Cambiar de posición a la persona. Ya, cambiar de posición y los colchones antiescáneros, ¿ya? En el caso de una persona que está mucho tiempo sentada en una silla de ruedas, ya, el cojín antiescáner, ¿ya? Bueno, factores de riesgo fisiopatológico, las lesiones cutáneas, trastornos del transporte de oxígeno, déficit nutricional, sobre todo los pacientes que están en un grado de fragilidad, que presentan bajo peso, trastornos inmunológicos, alteración del estado de conciencia, déficit motor, accidente cerebrovascular y la fractura, déficit sensorial y alteración de la eliminación urinaria y fecal. ¿Cómo podemos nosotros valorar esto? Alteración de la eliminación urinaria y fecal. Cuando no tiene control de esfínter, podemos usar algún test un instrumento para valorar cómo está el esfínter, el estado de esfínter del paciente, si tiene control o no. ¿Sí? En el de Bartel igual hay una parte que pregunta sobre la incontinencia. El Bartel y CAS, ¿ya? Hoy día vamos a ver esos test, ¿ya? ¿Revisaron el laboratorio de hoy? ¿Sí?
Ya hay un caso clínico para que lo revisen. Bueno, derivados del tratamiento, inmovilidad impuesta, tratamientos inmunosupresores y sondajes con fines diagnósticos. Bueno, también hay factores que ya son como factores externos, que generalmente cuando no tienen redes de apoyo y estos pacientes están en encamamiento, ¿cierto? Falta de higiene, ¿ya? Arrugas en la ropa, por eso es que es importante que el paciente tenga su sábana, ¿cierto? Y el colchón antiescara para evitar estas arrugas y generen una presión dentro de su zona, ¿cierto? Objetos de roce, inmovilidad por dolor o fatiga. Bueno, hay pacientes que, por ejemplo, en cirugía del hospital, ¿cierto? Pacientes que están sedados y que están mucho tiempo inmóviles, todos esos pacientes ustedes se los van a encontrar con úlceras por presión. Porque lamentablemente con todo el aparataje que tienen, a veces es imposible estar movilizándolo cada 2 horas, entonces se van haciendo úlceras. Bueno, del entorno, falta o mala utilización del material de prevención, desmotivación profesional por falta de formación o información específica, sobrecarga de trabajo, falta de criterios unificados en la planificación de las curas y falta de educación sanitaria de cuidadores y pacientes. La falta de educación sanitaria de cuidadores y pacientes es de ustedes. Es de ustedes que tienen que dar la educación para evitar de que se produzcan las úlceras por presión. Valoración de la lesión. ¿Ya? Tenemos el estadio 1, eritema cutáneo que no palidece. En paciente de piel oscura, observar edema, induración, decoloración, calor local. ¿Ya? Entonces ya se ve cierta sombra, ¿cierto? Que tiene afectada o alterada su epidermis. ¿Ya? En el estado 2 ya hay presencia, ¿cierto?, de una ulceración que tiene aspecto de abrasión, pérdida de piel de espesor parcial que involucra a la epidermis, a la dermis o ambas. En el estadio 3, pérdida total del grosor de la piel que implica lesión o necrosis del tejido que puede extenderse hacia abajo, pero no por la fascia subyacente. Y por último, el estadio 4, que es pérdida total del grosor de la piel con destrucción extensa, necrosis o lesión del músculo, hueso o estructura de sostén. Hay muchas veces que nosotros podemos lograr ver el sacro, ¿ya? Vemos el sacro del paciente, y eso cuando está en un estadio 4. Bueno, por eso es importante, ¿cierto?, estas medidas de protección, como son el catre clínico, ¿ya?, y el colchón antiescara. ¿Los pacientes pueden acceder a esto de manera gratuita? ¿A partir de qué edad? De los 65 años, ¿ya? Van a leer lectura, ¿cierto?, incontinencia urinaria y fecal del libro Milán. Buscaron el artículo de la semana pasada, lo pudieron descargar. ¿Lo leyó? Ya. La otra semana entonces voy a empezar a hacer preguntas más dirigidas para que venga más, porque la idea es que ustedes también participen de la clase, porque parece un monólogo. La idea es que todos puedan participar, ¿ya? ¿Dudas, consultas? ¿Todo claro? Ya, entonces los que les toca el laboratorio hoy día, les sugiero revisar el caso clínico que está ya en el laboratorio para que puedan aplicar, ¿ya? Si no hay dudas o consultas se pueden retirar.